No sé a quién hablabas, pero seguro a los quienes que siempre te escuchamos. Por eso, aunque fuera tu deseo, nunca morirás, y tu memoria vigilante estará incrustada en el rincón más oscuro del inconsciente colectivo de los tuyos, de nosotros, que iremos brincando etapas hasta caer abatidos por el inexorable paso de los tiempos, en el más agobiante de los silencios. Lo que relaté son anécdotas y vivencias que quedaron en mí como un objeto interno que me nutrió, no quedó idealizado y que no será persecutorio, que como no quedaron pendientes en el cariño y amistad que existió, no sentiré culpa por recordarlo. Sé que las mejores vivencias en el aprendizaje del conocimiento que me transmitió y que al recordarlo sentiré la misma seguridad para realizar mis actividades como psicoterapeuta, como si él estuviera apoyándome, como cuando me supervisaba, porque él quedó en mí como un objeto interno, bueno y total. Y tú seguirás en cada uno de los que nacerán, en cada madre que vivió la escucha, nuestra escucha, tu escucha. Y ese devenir del mañana y más allá continuará el matiz de la terapia, herramienta que nos dejaste al ajustar la instancia nuestra y poder voltear a lo finito del ser humano y la larga ruta del doler. Primero el saber, con la esperanza por delante, llegaste con la esperanza por delante y el libro bajo el brazo, y te llamamos maestro, convirtiéndote en nuestro sujeto del saber, y en ese marco, a veces duro, otras blando, ibas conquistando un pedazo del espacio de la interioridad de cada uno con quienes compartiste, y ahí se te siente pionero sembrador de ilusiones, de sueños. Mi anécdota con Alejandro Tarragó por Ana Karen Rojas, o sea yo. Es que nunca conocí a Alejandro, me refiero a físicamente. Entonces, ¿qué hago aquí parado ante todos ustedes si nunca conocí a Alejandro? La respuesta es sencilla. Es porque alguien me dijo que llegué a conocerlo sin realmente conocerlo. Es confuso, ¿verdad? Bueno, pues ese alguien que sí conoció a Alejandro, que fue su alumno en la maestría y que se convirtió en su amigo, es Jorge Enrique Domínguez, quien fue mi profesor en la licenciatura, mi asesor de tesis y ahora mi amigo, que me ha enseñado tanto de lo que seguramente pude haber aprendido de Alejandro, aunque digamos que lo aprendí de una manera diferente, no directa y agregaría extraordinaria, ya que aprendí de lo más hermoso que dejó Tarragó, que fue la huella de su esencia en cada uno de sus alumnos. Van tomando el matiz de permanentes y se vuelven un poco en quienes somos. Definen nuestras nuevas rutas y dejan mensajes que perduran en la memoria y me comprometen a ser y a hacer, aun si lo que parezco es diferente a lo que debería de parecer. Eso lo aprendí de mi querido amigo y de mi querido maestro, Alejandro. Muchas gracias. No me queda más que agradecer al doctor Jorge Alejandro Tarragó Castellanos por todas sus enseñanzas, su humildad y sencillez. Siempre estará presente en nuestra mente y vivirá por siempre en uno mismo, pues es parte de nosotros. Sé que así ha de suceder y sé que lo mismo le sucederá a algunos de los que aquí estamos. Hoy todavía no, aún duele de emoción. Nuestro comportamiento externo y de cómo nos dirigimos por el mundo. Bueno, yo desconozco cuál teoría o autor era del agrado de Alejandro. De lo que me he podido percatar es una fuerte inclinación de mi parte hacia la teoría cleniana y las relaciones objetales, que seguramente logré introyectar en mi aprendizaje por estos rumbos a través de Jorge y que seguramente él introyectó a través de Alejandro.
y que si yo en un futuro me dedicara a la docencia, seguramente transmitiré a mis alumnos y así ellos también conocerán a Alejandro sin haberlo conocido. Me gustaría hacer una especie de listado de lo que he aprendido de Alejandro a través de Jorge, a través de mi terapeuta, quien también fue alumna de Alejandro, y de la maestría en psicoterapia psicoanalítica, donde Alejandro Tarragó y Jorge Sánchez Escárcega fueron fundadores aquí en Zacatecas. Primeramente les hablaré de mi gusto por el psicoanálisis. Quizás la influencia de irme por este camino fue la de mis maestros en la licenciatura, que llevaban una preparación en este ámbito, pero la decisión de entrarle fue mía. Al descubrir que el psicoanálisis trabaja con esa parte del ser humano que no es vista, y de la maestría en psicoterapia psicoanalítica, donde Alejandro Tarragó y Jorge Sánchez Escárcega fueron fundadores aquí en Zacatecas. Primeramente les hablaré de mi gusto por el psicoanálisis. Quizás la influencia de irme por este camino fue la de mis maestros en la licenciatura, que llevaban una preparación en este ámbito, pero la decisión de entrarle fue mía. Al descubrir que el psicoanálisis trabaja con esa parte del ser humano que no es vista ni palpable, pero que se siente y que todo ser humano lucha con ello. Estoy hablando del inconsciente. Cada lectura, cada paso en este aprendizaje abría mi panorama sobre lo importante que es este aspecto en el individuo. Pero he de aclarar que nunca queda tan claro el inconsciente hasta que te encuentras en la práctica frente al paciente. En esta situación, el terapeuta se encuentra seguro de tener la información propicia que viene del inconsciente y que, como es evidente, el paciente no puede verlo o no desea verlo. Nuestro trabajo consistiría, pues, en ayudar al paciente en que sea capaz de voltear a ver esa conducta que viene meramente del inconsciente y que está ocasionando estragos en su vida diaria. Diría, pues, que este trabajo tiene cierta analogía con el hecho de que el paciente es quien tiene el mapa de su vida. Nosotros solo somos la linterna que ilumina el mapa cuando éste se ha tornado oscuro. Perdón. Otra de las cosas que aprendí es que la empatía no solo tiene lugar en el espacio terapéutico, sino que debe de ser una práctica diaria en nuestro vivir. Al estudiar a Klein, me di cuenta que el concepto de envidia habla de un aspecto muy destructivo y agresivo. En resumidas cuentas, ella decía que la envidia busca la destrucción del objeto, ocasionada por la agresión de no poseer al objeto. En esta vida no siempre obtendremos lo que deseamos, y cuando se es así, debemos tener cuidado con este aspecto, dentro y fuera de la labor clínica. Aquí se sumaría otro punto importante en mi aprendizaje, la importancia del análisis personal. Porque no solo conceptos como la envidia se deben analizar, sino es que aceptar que todo trabajo debe llevar una congruencia. Si mi trabajo creció, y de la maestría en psicoterapia psicoanalítica, donde Alejandro Tarragó y Jorge Sánchez Escárcega fueron fundadores aquí en Zacatecas. Primeramente les hablaré de mi gusto por el psicoanálisis. Quizás la influencia de irme por este camino fue la de mis maestros en la licenciatura, que llevaban una preparación en este ámbito, pero la decisión de entrarle fue mía. Al descubrir que el psicoanálisis trabaja con esa parte del ser humano que no es vista ni palpable, pero que se siente y que todo ser humano lucha con ello. Estoy hablando del inconsciente. Cada lectura, cada paso en este aprendizaje abría mi panorama sobre lo importante que es este aspecto en el individuo. Pero he de aclarar que nunca queda tan claro el inconsciente hasta que te encuentras en la práctica frente al paciente. En esta situación, el terapeuta se encuentra seguro de tener la información propicia que viene del inconsciente y que, como es evidente, el paciente no puede verlo o no desea verlo. Nuestro trabajo consistiría, pues, en ayudar al paciente en que sea capaz de voltear a ver esa conducta que viene meramente del inconsciente y que está ocasionando estragos en su vida diaria. Diría, pues, que este trabajo tiene cierta analogía con el hecho de que el paciente es quien tiene el mapa de su vida. Nosotros solo somos la linterna que ilumina el mapa cuando éste se ha tornado oscuro. De lo que me he podido percatar es una fuerte inclinación de mi parte hacia la teoría kleiniana y las relaciones objetales, que seguramente logré introyectar en mi aprendizaje por estos rumbos a través de Jorge y que seguramente él introyectó a través de Alejandro. Y que si yo en un futuro me dedicara a la docencia, seguramente transmitiré a mis alumnos y así ellos también conocerán a Alejandro sin haberlo conocido. Me gustaría hacer una especie de listado de lo que he aprendido de Alejandro a través de Jorge,
a través de mi terapeuta, quien también fue alumna de Alejandro, y de la maestría en psicoterapia psicoanalítica, donde Alejandro Tarragó y Jorge Sánchez Escárcega fueron fundadores aquí en Zacatecas. Primeramente les hablaré de mi gusto por el psicoanálisis. Quizás la influencia de irme por este camino fue la de mis maestros en la licenciatura, que llevaban una preparación en este ámbito, pero la decisión de entrarle fue mía. Al descubrir que el psicoanálisis trabaja con esa parte del ser humano que no es vista,